Anteriormente, el penitente Crisanta había logrado lo imposible, eliminar a las altas voluntades. Pero si eliminas la fuente de algo, eliminas todo lo que es, o fue controlado por este. Por ende, el penitente junto con el torcido y demás que sufrieron por el milagro, perecieron. No sin antes aparecer un enorme corazón en los cielos, gestando lo que podría ser la manifestación del milagro. Como ya saben, en este canal sí o sí doy contexto previo a nuestra historia, para que así todos estemos en el mismo canal como debe ser sin tanto rodeo, tanto choro pues. Así que, ¿qué ocurrió en el mundo de Blasphemous mientras nuestro héroe estaba en su sueño eterno? Bueno, mientras la gente vivía sin ataduras y castigos celestiales, los templos o conventos habían perdido poder y relevancia entre custodia, hasta el punto de dejar en ruinas la catedral Madre de Madres. Y como en cada cultura, a través del tiempo, algunos fueron olvidando poco a poco las viejas costumbres, historias y hasta rezos hacia lo que alguna vez fue el milagro, y consigo, olvidando lo que fue custodia, siendo apenas mencionado en historias arcaicas de una era perdida. Sin embargo, aún existía una minoría que no había olvidado lo poco que había quedado sobre la era y la influencia del milagro. En algún punto, fueron construidos templos en el lugar donde las leyendas sobre custodia aseguraban haber avistado actos o apariciones espectrales, donde alguna vez fue venerado el milagro. Y así, los habitantes de dichos templos pasaban sus vidas vigilando esos sitios sagrados para atestiguar la existencia y la maravilla del milagro. Dado a estas acciones de los cultos, por si fuera poco, en la ciudad del Santo Nombre comenzaba a resurgir entre el pueblo la fe hacia el milagro. Entre ellos, un niño inspirado por las leyendas del milagro. Al llegar a la ciudad del Santo Nombre, en vez de encontrar una tierra de fe y esperanza, encontró una tierra infestada por la desesperanza y enfermedad entre sus habitantes. Ante esta desolación, el niño miró hacia los cielos en busca de consuelo y vio un enorme corazón saliendo de este. En ese instante, el niño pidió un deseo, en el que deseaba que ese corazón en los cielos se convirtiera en un símbolo por todo el sufrimiento del pueblo. De este modo, todos atestiguarían del dolor que todos sufrieron, sirviendo como una señal de que no estaban solos en el inicio de esa época oscura. Todo el pueblo escuchó el estruendoso palpitar de aquel corazón. Al observar el interior de esa masa escarlata, se percataron que el Hijo Divino del Milagro estaba por nacer. Solo ese deseo inocente bastó para que el milagro pudiera manifestarse con éxito, y así, unir al mundo en una sola fe. Ahora sí, sin más contexto, procedo a... Nuestra leyenda comienza con Crisanta herida de muerte después de una ardua batalla con este hombre desconocido, en el que descubrimos que este hombre debe cumplir otra penitencia que tiene que ver con nuestro penitente. Posterior a que Crisanta se quitara la vida, porque eso lo veremos de rato, descubrimos que ese penitente es alguien que lleva mucho tiempo esperando cumplir una nueva penitencia. Mientras tanto, en el descanso del Silente, lo que alguna vez fue un sitio de descanso eterno para nuestro penitente, este resurge de la muerte. Después de escoger su mejor arma y desvivir a este jefe del tutorial, se encuentra con una nueva guía, conocida como Anunciada, de los Montes Celestiales. Esta mujer le informa al penitente que en su nueva cruzada hacia el nuevo Hijo del Milagro deberá obtener los 3 remordimientos de la conciencia de aquellos que los custodian, ya que el milagro, para resguardar a su hijo, levantó una porción de la ciudad siendo sostenida por 3 enormes estatuas. Pero como nada es fácil en este mundo, también deberá enfrentarse a la archicofradía, o séase, aquellos penitentes, escogidos por el milagro, que custodian el camino hacia el nuevo Hijo del Milagro. Estos son Orospina, de la Hermandad de los Bordadores, Benedicta, de la Hermandad de la Perpetua Oración, Odón, de la Hermandad de la Sal, y Lesmes, de la Hermandad de la Incorrupción. Todos estos siendo liderados por Eviterno, el primer penitente y padre de los penitentes. Y así comenzamos nuestra peregrinación en busca de causar un aborto celestial. Pongan intro. En el camino del penitente nos encontraremos con las víctimas y no tan víctimas del milagro, algunos en señal de una retorcida bendición y en otros casos siendo necesario el tal castigo. Como Casto, un ladrón que, como castigo, se convirtió en una deformidad andante. Cesario, un hombre que cortó el pecho de su esposa para poder amamantar a su hijo, o hasta una mujer de nombre Régula, en el que su rostro se tornó en ceniza, literalmente, y cumpliendo penitencia en sostener un templo de la santa a la que le borró el rostro con este pañuelo. Por otro lado, para las personas que mostraron ser puras de corazón, no tuvieron otros resultados.
como Montañés, maestro de imagineros, y basado en Juan Martínez Montañés, este hombre pecó de intentar salvar a una mujer a manos de dos tipos, y como bendición, este fue cegado, no sin antes recibir una inspiración para terminar su mejor obra, la figura de la Santísima. Y para mostrar que Montañés es un hombre sin maldad en su corazón, ayudará al penitente desarrollando esculturas de madera que le brindarán mejoras ofensivas o defensivas. Nice. Nuestro penitente se adentra en la zona del profundo lamento, y así conocemos a Yerma, una mujer que busca vengar a su gente y que por mera coincidencia ese ser se enfrentará muy pronto al penitente. Así que por ahora nos echará la mano cada que pueda en futuras batallas con ciertos jefes. Nota para aquellos que aún no lo juegan pero aún así lo van a jugar. Hablen con ella sí o sí cada que se la topen. Después me dan las gracias. Después de atravesar las profundidades de sagrados sepultos, se encuentra con el primer adversario en su cruzada, el gran preceptor Radamés, un hombre que alguna vez fue confesor y así escuchando toda culpa o pecado de los monjes del monasterio. Como era de esperarse, el pasar del tiempo había vuelto más débil a Radamés, pero por alguna extraña razón, este no moría, a pesar de que este no comía y hasta había dejado de sentir dolor alguno. Dado por la carga de culpa y pecados que escuchó como confesor, los propios muertos acudían a él para confesar sus pecados pasados. En algún punto, el milagro llegó a Radamés para ordenarle custodiar uno de los 3 sagrados remordimientos. Por otro lado, los monjes tomaron ventaja de Radamés, ya que absorbía, por así decirlo, los pecados de cualquier persona, pero no tomaron en cuenta la carga espiritual y mental del confesor, ya que al poco tiempo, su cuerpo expulsó todos los pecados que llegó a escuchar, ocasionando que el monasterio colapsara. Todo este sufrimiento espiritual se extendería hasta la llegada del penitente, que le concede finalmente el sueño eterno. Posterior a esto, el penitente entra a otro plano conocido como Sueños de Incienso, en el que el propio Radamés nos muestra una pequeña parte de un evento especial que causó el regreso del milagro, pero de eso hablaremos más adelante, ahorita no hay prisa, no hay pex. Después de toparnos con Homero y comprarle todo lo que tiene para nosotros, Oh, bienaventurados seamos. He aquí a un penitente. y hacer unos cuantos favores. Pero, ¿qué le pasó a Deogracias? Bueno, resulta que en algún punto de tu travesía desbloqueas estas estatuas que te conceden mejoras, y entre estas podemos encontrar una de Deogracias, relatando sus últimos momentos después de quién sabe cuánto tiempo cuidando a nuestro penitente. Y yo, velando vuestro féretro, no me apartaré de vuestro lado, mientras dure el largo sueño, mientras la suave luz del Padre nos ampare, hasta vuestro ansiado despertar, y entonces mi piel se marchitará, y mi voz tras el mimbre se apagará por siempre. ¡Debió llevarme a mí, no a él! ¡Esto no es justo! Después de enfrentar a viejitas argüenderas, el penitente llega a la Corona de Torres, en donde atraviesa trampas y enemigos nuevos hasta llegar con Lesmes, de la Hermandad de la Corrupción. Vivo de nuevo dentro de esta ingrata y fría envoltura metálica. Vivo, aunque al cerrar los ojos, en la noche íntima tras mis párpados, sigo muerto. Este hombre había sido decapitado por inquisidores de aquel entonces por crímenes desconocidos. Sin embargo, fue considerado un mártir. Después de haber sido decapitado, en algún punto, una niña de nombre Infanta, que asiste a Lesmes en su pelea contra el penitente, tomó su cabeza y la colocó en una urna de cristal. Y a partir de ahí, fue bendecido o maldito, reanimando a Lesmes en esa armadura metálica que porta su cabeza incorrupta, siendo este el jefe consciente de ser controlado espiritualmente para cumplir el cometido del milagro, ya que antes y después de la pelea nos confiesa que una fuerza superior está controlando su espíritu y albedrío, y así el penitente le concede su añorado descanso. Nuestro penitente se aventura a otra de las tantas zonas que nos recuerda un poquito a Castlevania, el Palacio de los Cetillos, lugar donde el penitente se abre paso enfrentando a Paquitas la del barrio y Cármenes Salinas con Beyblades entre las zonas de Tepito, Latinoamérica y más. Finalmente llega con la última guardiana del sagrado remordimiento, Orospina, de la Hermandad de los Bordadores. Una mujer que, además de desvivir a quien sea que entra a robar en su castillo, juega con sus presas envolviéndolas en hilos dorados.
Y hasta ahí llega su tan profunda historia, ya que tampoco explican la razón de su sadismo hacia otros en sí, además de que no parece llevar una penitencia en curso como los otros. ¿Y, ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Finalmente, el penitente logra hacer que las 3 estatuas desciendan y también saber más a detalle qué son los 3 remordimientos, siendo esta la historia de un matrimonio que conservaba su fe al milagro. Estos le rogaron al milagro lo que tanto anhelaban, un hijo. Sorprendentemente, este matrimonio logró tener uno, pero como ya saben, el milagro no actúa por benevolencia. Este acto no fue para satisfacer al matrimonio, más bien usar ese matrimonio como el regreso del milagro. Sumado a que el hijo fungiría como un ícono del milagro, pero por alguna razón solamente causó dolor, miseria y deformidad en su paso, siendo así el remordimiento más grande del milagro. Posterior a esta revelación, el penitente vuelve a lo que alguna vez fue la Catedral Madre de Madres, y en lo más profundo de esta zona se enfrenta a el afilador, Centinela del Esmeril, un afilador que hace de samurái y ya. No hay más lore de este desgraciado. Como sea. Después de que el penitente lo derrotara, llega a la capilla de las 5 palomas, y así conociendo al autonombrado, el testigo. Todo lo que queda de mí es testimonio, pues mi difunto cuerpo yace expuesto en esta urna de cristal y oro. Volvéis del largo soñar para evitar el nacimiento. Más bien, el hijo del matrimonio que les conté hace rato, fungiendo ahora como relator del milagro. Este le informa al penitente que para continuar con su cruzada deberá conseguir 5 llaves para liberar a las 5 palomas que reposan sobre su cuerpo incorrupto. En otras palabras, más desmadre por hacer antes de acabar el juego. Pero, ¿para qué queremos hacer estos encargos? Pues para abrir las zonas bloqueadas y continuar con nuestra odisea. No hay de otra. Una llave por suerte es entregada de parte de este peregrino, donde es desbloqueada una nueva zona para que el penitente la explore. La Basílica de los Rostros Ausentes, congregación de hermanas donde honraban a difuntos con sus rezos. Y las otras 4 llaves, producción, pónganme canción estilo The Witcher. Para ello, deberá enfrentarse al resto de los archicochichincles del primer penitente y otros jefes guardianes de las llaves de los pájaros esos. Estos son Benedicta, una mujer que se ató eternamente a rezar hasta morir de inanición, posterior al que recitara un rezo apócrifo, y ahora en muerte carga con su cuerpo en perpetua oración. ¿Y por qué hizo eso? ¿Quién sabe? Odón, un capitán que, junto con su tripulación, murieron después de un naufragio, pero resucitando dentro de la catedral hundida, siendo una señal para Odón de custodiar el lugar como lealtad hacia el milagro. Sinodo, himno de las 1000 voces. Pontífice que habló con las pinturas de sus predecesores diciendo que algún día serían uno, o sea, un Megazord católico. Susona o Svusona, Fermosa Fembra, está conectada con Yerma, ya que por culpa de la obsesión de Susona de su propio reflejo, llegando a considerarse divina, condenó al pueblo de Yerma, ya que Susona rezó el milagro para que nadie pudiera apreciar su reflejo en un lago cerca del pueblo. Obviamente, este acto afectó a todos, así deformando no solo a la gente del pueblo, sino al rostro de Susona, así desatando una maldición en el lago. Ahora sí, dejemos que brille el penitente para liberar a esas palomas. El penitente, libera las 5 palomas de la capilla, y aquí descubrimos lo que les había mencionado sobre el hijo fallido del milagro. Este iba a ser un símbolo que unificaría todas las fes, y así, dándole más poder al milagro. ¿Y como por qué un ícono? Pues porque el milagro era venerado dado a sus acciones, así que necesitaba ahora la figura y un nombre que representaría sus acciones. Sin embargo, dado la falta de poder en el plano terrenal, el milagro solamente pudo manifestarse a través de la enfermedad y el dolor, y por eso tanto NPC con un destino trágico. You dumb motherfuckers! You know what you did? Ahora sí, después de abrirse paso por este mapa del chamuco, el penitente se encuentra con Eviterno, el primer penitente, y enfrente de este, el cuerpo de Crisanta. Pero, ¿qué pasó? ¿O cómo por qué se autodesvivió? Bueno, a pesar de las medidas desesperadas del milagro por proteger a su hijo, Crisanta, aun cuando el penitente estaba en su sueño eterno,
se había dado la tarea de ser un centinela ante cualquier otro acto o aparición que anunciara el regreso del milagro. En el momento que apareció el corazón en los cielos, dio inicio a una batalla sangrienta contra la archicofradía. En el calor del conflicto, al conocer a Eviterno, supo que éste tenía poderes divinos, así derrotando a Crisanta sin problema. Nuestra heroína estuvo a punto de concluir su cruzada. En sus últimos momentos, una Crisanta moribunda sabía que ese templo sería su tumba. Pero a pesar de esto, tenía en cuenta que aún quedaba un rayo de esperanza. En ese instante, Crisanta se sacrificó usando su espada escarlata, no para acabar con su dolor, sino para otorgar su sacrificio al futuro portador de su espada, y así, fungiendo como un arma definitiva para acabar con Eviterno, y también permitir a aquel destinado a destruir al Hijo del Milagro y cumplir su penitencia. Rayos, comenzó a llover. Volviendo con este viejito, él cargaba con la penitencia original, la penitencia eterna, ya sea hasta el nacimiento del Hijo del Milagro o hasta cruzarse en el camino de nuestro penitente. Y así Eviterno recibe a nuestro héroe silente. Otorgadme vuestra bendición para cumplir con vuestra santa encomienda. Pues soy el primer penitente, y vos seréis el último. La batalla de dos generaciones colisionan hasta que Eviterno, como último recurso, toma la espada de Crisanta. Ahora sí, iniciando la verdadera pelea llena de estocadas, parries, ataques fugaces y usando todo lo recolectado y aprendido en nuestra segunda odisea. A pesar de haber sido invocadas las almas de la archicofradía, el penitente logra superarlos nuevamente, así demostrando ser más que apto para llevar a cabo su cruzada, y así cometer un último acto de blasfemia. Eviterno, herido de muerte, recibe el golpe final de la mano del penitente, usando la espada de su aliada, Crisanta. Sin nadie más en su camino, nuestro héroe asciende para eliminar de una vez por todas al Hijo del Milagro, o más bien, devoción encarnada. Voluntad superior, padres incorpóreos e inescrutables, soy el heredero de vuestra luz. Si este enfrentamiento es prueba de la dignidad de vuestra gloria, que así sea. Después de que este intento de Dios se cuestionara su existencia y el por qué había sido separado de toda la gracia y poder del milagro, cuando se suponía que este era la viva representación de estos, al ver al penitente, supo que la batalla que se aproximaba era la voluntad del milagro. La batalla es desatada con 1001 ataques milagrosos de parte del dios etemesino, mientras que el penitente usa todo su repertorio de armas y rezos. En el calor de la batalla, después de pasar por una inmensidad de ataques sin parar, nuestro héroe logra acabar con el Hijo del Milagro. Durante su encuentro contra el penitente, comprende que su enfrentamiento no era más que el bautizo de ambos, y que su propósito es unirse en comunión con el penitente, así naciendo un nuevo símbolo de devoción, comenzando una nueva era para el milagro, el segundo salmo. Que Dios se apiade de nosotros. ¡La puta que me parió! En pocas palabras, haciendo lo que dice el segundo salmo de la Biblia, que es pues preservar el orden a través de un símbolo. Y sí, lo digo de manera muy resumida para no extenderme más de lo que ya lleva este video. Este final lo desbloqueas si no llegas a cumplir unas pequeñas tareas en tu travesía por todas las zonas. Pero bueno, para desbloquear el segundo final, y el que es canónico para mí, huevos que sí, hay que cumplir ciertas tareas, como la de esta mujer que le llamo Bernarda Alba, que es buscar a sus hijas y así iniciar el velatorio. Los encargos del gran maestro montañés para completar su estatua, encontrar todos los querubines hermanos de este bebote y comprar la estatua de Jaloque a Homero Simpson. ¿Y como para qué hay que hacer todo esto? Pues para obtener el incienso de los enviados. Así, evitando que Devoción Encarnada descubra el propósito de su existencia, siendo el incienso de los enviados una forma de bendición de parte de las 4 estatuas que el penitente usó para obtener dicho incienso. En otras palabras, este incienso está destinado a ser usado por aquel que dé el último sacrificio. De este modo, el penitente recibe la bendición de los 4 enviados, la gran gracia le concede el gran perdón, y así, siendo guiado al otro lado del sueño, el penitente logra derrotar al Hijo del Milagro, y también eliminando todo plan maquinado por este. Después de que este pereciera ante nuestro héroe, finalmente, al haber sufrido un sinfín de fracasos e intentos por sobrevivir hasta cumplir su penitencia, mientras cargaba posiblemente con la memoria de su hermandad perecida, no está cometiendo un acto de blasfemia, más bien su último paso para concluir su penitencia.
pues el icono cae, y con él los designios y la caprichosa voluntad del milagro. Nuestro penitente es recibido por los 4 enviados, siendo envuelto en paños santos, ascendiendo en cuerpo y alma a los cielos, así reuniéndose con aquellos que cumplieron con su penitencia, quedando plasmado en el lienzo de la luz y el tiempo. La penitencia de nuestro héroe silente ha terminado. Joder, esto sí es cine. Espera, ¿qué hay de Crisanta? Pues resulta que hay una pequeña escena postcréditos en el que vemos el lazo escarlata que envolvía la espada de Crisanta, y como la religión judeocristiana es un pecado mortal desvivirse, posiblemente habrá un DLC donde Crisanta deba abrirse paso y encontrar la absolución. Y también se preguntarán qué pedo con el penitente en el cielo, que no eran los malos. Bueno, simplificándolo, digamos que el milagro era el diablo disfrazado de Dios, y los montes celestiales el principio de todo lo que se considera santo, o sea, el verdadero cielo, ya que por ahí vemos a Deogracias, Perpetua, Esdras, Viviana y demás santos que asistieron al penitente. Ahora sí, pongan, iba a decir intro, pongan ending, para esa madre, pongan créditos.